Somos seres codiciosos, capaces de gobernar el universo entero y aún así no estar satisfechos. Seres que buscan expandirse, conquistar, arrasar. Pareciera que está en nuestro ADN la idea de estar por encima de los demás. En 1943, una excavación en el norte de África reveló algo sumamente curioso, y diríamos que imposible: fósiles de uno de los primeros Homo sapiens modificados con tecnología. Dentro de su cuerpo había trasplantes mecánicos, órganos artificiales e incluso una prótesis en una de sus piernas. Esto cambió por completo el mundo científico, y no solo por la existencia de tecnología dentro de un fósil tan antiguo, sino porque esta era mucho más avanzada que la que se tenía hasta ese entonces. El corazón, hecho de un metal muy extraño, seguía intacto y, dentro de él, lo que lo hacía funcionar era un motor muy parecido a los que la NASA desarrollaría después para los transbordadores espaciales. Esto no solo revelaba que había existido una civilización inteligente antes que nosotros, sino que probablemente había logrado conquistar las estrellas. Ante esto, los gobiernos no dudaron en financiar búsquedas masivas por todo el mundo, y no tardaron en encontrar otro vestigio de los llamados antiguos, esta vez en China. No se trataba de un humano, sino de un perro, pero parecía que su genética había sido alterada, tenía alas, y la composición de sus patas indicaba que era un ser que caminaba en 2 patas, no en 4, como se supondría. Del mismo modo, en Sudamérica fueron hallados auquénidos con morfologías sumamente diferentes a las actuales, llamas con un cerebro enorme, vicuñas con caparazones metálicos, y ambos claramente adaptados para caminar en 2 patas. Poco a poco fueron encontrándose más y más restos de los antiguos, con el fin de estudiar y aprovechar su tecnología. El motor del corazón del primer hallazgo, por ejemplo, fue el responsable de que la llegada del ser humano a la Luna se redujera de unos 50 años a tan solo 20. Gracias a distintas piezas tecnológicas, la medicina avanzó en saltos acelerados y, quizá lo más importante, las bombas atómicas que destruyeron Japón fueron posibles gracias a que en Norteamérica se encontró un humano con un arma que contenía una pequeña cápsula que funcionaba de manera similar a la que posteriormente se usaría en las plantas nucleares. Algo que los soviéticos también encontrarían en sus tierras, aunque mucho tiempo después. Sin embargo, lo más inquietante era el constante descubrimiento de animales que existen hoy en día, pero con una morfología mucho más cercana a la de seres inteligentes. Y la verdad sobre esto no tardó en salir a la luz. En la Antártida se encontró una de las bases de los antiguos enterrada a kilómetros bajo el hielo. Allí había miles de diarios y anotaciones escritas en un idioma que combinaba lenguas muy parecidas a las antiguas, egipcio, sumerio, incluso quechua y náhuatl. Tras descifrar los escritos, especialmente el diario de un científico llamado Albert, se descubrió una verdad aterradora sobre los primeros humanos. Somos monstruos, no merecemos estar por encima de la cadena alimenticia, solo traemos sufrimiento, así comenzaba el diario. Después de esto, en 200 páginas relataba la historia de los primeros humanos. Después del Big Bang, la Vía Láctea, que en ese entonces contaba con más de 50 planetas, fue una de las más beneficiadas. La mayoría de estos fueron dotados de vida casi instantánea, vegetación, microorganismos, todos con un fuerte instinto de supervivencia. La Tierra probablemente fue una de las más dotadas, debido a que se encontraba en un punto idóneo para la reproducción de la vida. Es por eso que la variedad de especies inteligentes fue tan amplia como su crecimiento y evolución. De todos los planetas, fueron los primeros en alcanzar una paz mundial, todas las especies se unieron y, con esto, surgió la posibilidad de alcanzar las estrellas. Poco a poco llevaban tecnología y conocimiento a las especies que se habían desarrollado en los otros planetas, hasta que llegaron al que hoy en día se conoce como Marte. Este planeta árido y desértico, pero con una gran reserva de agua en su interior, era hogar de 2 formas de vida principales. Primero, unas especies de aves y reptiles sumamente agresivas y de tamaño considerable, los locales las llamaban dinosaurios. Y justamente esos locales eran la única especie inteligente, una especie muy parecida a los simios de la Tierra, pero con escaso pelo y un cuerpo poco desarrollado para la caza, aunque con una enorme capacidad de razonamiento y resiliencia. Eran los humanos. Estos aún se encontraban en una edad media, había reinos y señores feudales, sin duda, eran los más atrasados de todos los planetas. Pero todo cambió con la llegada de la tecnología, una herramienta que bastó para que desarrollaran en pocos siglos lo que a los otros les había tomado millones. Y fue este el inicio del imperio humano.
Todo comenzó con una disputa por la muerte de un importante ministro humano en Júpiter. Una mañana apareció muerto y fue la excusa perfecta para que los humanos declararan la guerra. Los demás planetas, sobre todo los terrestres, no le dieron mucha importancia, ya habían existido roces entre humanos y terrestres, y por eso estos últimos esperaban que Júpiter se encargara de darles una lección. Sin embargo, las cosas fueron distintas. La manera de hacer la guerra de los humanos era brutal, en poco tiempo, con tácticas muy agresivas, lograron apoderarse de Júpiter y de su tecnología de gases químicos. La guerra duró un par de meses y no pasó mucho tiempo hasta que declararon la guerra a otros planetas. Primero buscaron apoyo en planetas enanos que, de cierta forma, habían sido excluidos de la Unión Espacial. Los humanos aprovecharon ese rencor para su siguiente objetivo, la Tierra. Los terrestres, que al inicio no habían tomado el asunto con importancia, se alarmaron por la rápida acción de los humanos y comenzaron a reunir a los planetas más grandes de la Vía Láctea para una contraofensiva. Así comenzó la primera gran guerra espacial, una guerra que sacaría a la luz las tácticas humanas, tácticas brutales que terminarían con todo. Los humanos usaron a los habitantes de los planetas enanos como carne de cañón y, mediante ojivas de gran poder y gases nocivos, fueron ganando terreno. Mientras los otros planetas habían disfrutado de un periodo de paz, los humanos se convirtieron en una nación militar, una nación que haría lo imperdonable. La guerra fue tan devastadora que prácticamente extinguió razas enteras en casi todos los planetas. Todos, menos uno, la Tierra. Era el planeta que los humanos habían fijado como su próximo hogar, y fue aquí donde hicieron lo más horrible. Tras capturar el planeta, jugaron con el código genético de los terrestres, reduciéndolos a simples animales sin razonamiento, encerrados en zoológicos llamados ecosistemas, teniendo como cuidadores a los humanos. Fue aquí donde los humanos terminaron de desarrollarse y ahora estamos a punto de la extinción. Todo por nuestra propia culpa. Escribo esto porque sé lo que planean los gobiernos, están reescribiendo códigos genéticos en los simios. La humanidad no quiere ser extinguida, solo espera un tiempo, en lo que se arregla nuestro desastre, y una nueva humanidad dará a luz, conservando así el ADN de la especie más aterradora del universo.